En un instante separó a Weasley y Malfoy. El primero tenía un labio partido y el segundo una enciclopedia de setas no comestibles. Le había dado en un ojo. Malfoy todavía sujetaba en la mano el viejo libro sobre transformaciones. Se lo entregó a Ginny con la maldad brillándole en los ojos. Toma, niña, ten tu libro, que tu padre no tiene nada mejor que darte. Librándose de Hagrid, que lo agarraba del brazo, hizo una seña a Draco y salieron de la librería. No debería hacerle caso, Arthur, dijo Hagrid, ayudándolo a levantarse del suelo y a ponerse bien la túnica. En esa familia están podridos hasta las entrañas. Lo sabe todo el mundo. Son una mala raza. Vamos, salgamos de aquí. Dio la impresión de que el empleado quería impedirle la salida, pero a Hagrid apenas le llegaba a la cintura y se lo pensó mejor. Se apresuraron a salir a la calle. Los padres de Hermione todavía temblaban del susto y la señora Weasley, que iba a su lado, estaba furiosa. Qué buen ejemplo para tus hijos, peleando en público. ¿Qué habrá pensado Kildare y Lockhart? Estaba encantado, repuso Fred. ¿No lo oyeron cuando salimos de la librería? Le preguntaba al tipo ese del profeta si podría incluir la pelea en el reportaje. Decía que todo es publicidad. Los ánimos ya se habían calmado cuando el grupo llegó a la chimenea del caldero chorrete, donde Harry, los Weasley y todos los que habían comprado volvieron a la madriguera, utilizando los polvos Flu. Antes se despidieron de los Granger, que abandonaron el bar por la otra puerta hacia la calle Muggle que había al otro lado. El señor Weasley iba a preguntarles cómo funcionaban las paradas de autobuses, pero se detuvo en cuanto vio la cara que ponía su mujer. Harry se quitó las gafas y se las guardó en el bolsillo antes de utilizarlas por los Flu. Decididamente, aquel no era su medio de transporte favorito. Capítulo 5. El sauce boxeador. El final del verano llegó más rápido de lo que Harry habría querido. Estaba deseando volver a Hogwarts, pero por otro lado, el mes que había pasado en la madriguera había sido el más feliz de su vida. Le resultaba difícil no sentir envidia de Ron cuando pensaba en el Dursley y en la bienvenida que le darían cuando volviera a Private Drive. La última noche, la señora Weasley hizo aparecer, por medio de un conjuro, una cena suntuosa que incluía todos los manjares favoritos de Harry y que terminó con un suculento pudín de melaza. Fred y George redondearon la noche con una exhibición de las bengalas del Dr. Filibuster y llenaron la cocina con chispas azules y rojas que reboteaban del techo a las paredes durante al menos media hora. Después de esto, llegó el momento de tomar una última taza de chocolate caliente e ir a la cama. A la mañana siguiente les llevó mucho rato ponerse en marcha. Se levantaron con el canto del gallo, pero parecía que quedaban muchas cosas por preparar. La señora Weasley, de mal humor, iba de aquí para allá como una exhalación, buscando tan pronto unas medias como una pluma. Algunos chocaban con las escaleras, medio vestidos, sosteniendo en la mano un trozo de tostada. Y el señor Weasley, al llevar el baúl de Ginny al auto a través del patio, casi se rompió el cuello cuando tropezó con una gallina despistada. A Harry no le entraba en la cabeza que 8 personas, 6 baúles grandes, 2 búhos y una rata pudieran caber en un pequeño Fort Angel. Claro que no había contado con las comodidades especiales que le había añadido el señor Weasley. No le digas a Molly ni media palabra, susurró a Harry, al abrir el maletero y enseñarle cómo lo había ensanchado mágicamente para que pudieran caber los baúles con toda facilidad. Cuando por fin estuvieron todos en el auto, la señora Weasley echó un vistazo al asiento trasero, en el que Harry, Ron, Fred, George y Percy estaban confortablemente sentados uno al lado del otro, y dijo:
Los muggles saben más de lo que parece, ¿verdad? Ella y Ginny iban en el asiento delantero, que había sido alargado hasta tal punto que parecía un banco del parque. Quiero decir que desde afuera uno nunca diría que el auto es tan espacioso, ¿verdad? El señor Weasley arrancó el vehículo y salieron del patio. Harry se volteó para echar una última mirada a la casa. Apenas le había dado tiempo a preguntarse cuándo volvería a verla, cuando tuvieron que devolverse porque a George se le había olvidado su caja de bengalas del doctor Filibuster. 5 minutos después, el auto tuvo que detenerse en el corral para que Fred pudiera entrar a coger su escoba, y cuando ya estaban en la autopista, Ginny gritó que se había olvidado su diario y retrocedieron otra vez. Cuando Ginny subió al auto, después de recoger el diario, llevaba muchísimo retraso y los ánimos estaban alterados. El señor Weasley miró primero su reloj y luego a su mujer. Molly, querida, no, Arthur. Nadie nos vería. Este botón de aquí es un accionador de invisibilidad que he instalado. Ascenderíamos en el aire, luego volaríamos por encima de las nubes y llegaríamos en 10 minutos. Nadie se daría cuenta. He dicho que no, Arthur. No a plena luz del día. Llegaron a King's Cross a las 11:45. El señor Weasley cruzó la calle a toda velocidad para coger unos carritos para cargar los baúles, y entraron todos corriendo en la estación. Harry ya había cogido el expreso de Hogwarts el año anterior. La dificultad estaba en llegar al andén 9 3/4, que no era visible para los ojos de los muggles. Lo que había que hacer era atravesar caminando la gruesa barrera que se separaba el andén 9 del 10. No era doloroso, pero había que hacerlo con cuidado para que ningún muggle notara la desaparición. Percy primero, dijo la señora Weasley, mirando con inquietud el reloj que había en lo alto, que indicaba que solo tenían 5 minutos para desaparecer disimuladamente a través de la barrera. Percy avanzó deprisa y desapareció. A continuación fue el señor Weasley. Lo siguieron Fred y George. Yo pasaré con Ginny si ustedes dos nos siguen, dijo la señora Weasley a Harry y a Ron, cogiendo a Ginny de la mano y empezando a caminar en un abrir y cerrar de ojos. Ya no estaban. Vamos juntos. Solo nos queda 1 minuto, dijo Ron a Harry. Harry se aseguró de que la jaula de Hedwig estuviera bien sujeta encima del baúl y empujó el carrito contra la barrera. No le daba miedo, era mucho más seguro que usar los plumas. Se inclinaron sobre la barra de sus carritos y se encaminaron con determinación hacia la barrera, cogiendo velocidad. Al metro de la barrera empezaron a correr y ¡patapum! Los dos carritos chocaron contra la barrera y rebotaron. El laúd de Ron saltó y se estrelló contra el suelo con gran estruendo. Harry se cayó en la jaula de Hedwig. Al dar en el suelo, rebotó y salió rodando, con la lechuza dentro dando unos terribles chillidos. Todo el mundo los miraba y un guardia que había allí cerca les gritó: ¿Qué demonios están haciendo? He perdido el control del carrito, dijo Harry entre jadeos, sujetándose las costillas mientras se levantaba. Ron salió corriendo detrás de la jaula de Hedwig, que estaba provocando tal escena que la multitud hacía comentarios sobre la crueldad con los animales. ¿Por qué no hemos podido pasar?, preguntó Harry a Ron. Ni idea. Ron miró furioso a su alrededor. Una docena de curiosos todavía los estaban mirando. Vamos a perder el tren, se quejó. No comprendo por qué se nos ha cerrado el paso. Harry miró el reloj gigante de la estación y sintió náuseas en el estómago. 10 segundos, 9 segundos. Avanzó con el carrito con cuidado hasta que llegó a la barrera y empujó a continuación con todas sus fuerzas. La barrera permaneció allí, infranqueable. 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo. Ha partido, dijo Ron atónito. El tren ya ha partido. ¿Qué pasará si mis padres no pueden volver a recogernos? ¿Tienes algo de dinero, Muggle? Harry soltó una risa irónica. Hace 6 años que lo sufrí. No me da la mesada.
Ron pegó la cabeza a la fría barrera. No oigo nada, dijo preocupado. ¿Qué vamos a hacer? No sé cuánto tardarían mis padres en volver por nosotros. Echaron un vistazo a la estación. La gente todavía los miraba, principalmente a causa de los alaridos incesantes de Hedwig. A lo mejor tendríamos que ir al auto y esperar allí, dijo Harry. Estamos llamando demasiado la atención. Harry, dijo Ron, con los ojos refulgentes. El auto. ¿Qué pasa con él? Podemos llegar a Hogwarts volando. Pero yo creía, estamos en un apuro, ¿verdad? Y tenemos que llegar al colegio, ¿verdad? E incluso a los magos menores de edad se les permite hacer uso de la magia si se trata de una verdadera emergencia. Sección 19 o algo así de la moderada limitación de la brujería. El pánico que sentía Harry se convirtió de repente en emoción. ¿Sabes hacerlo volar? Por supuesto, dijo Ron, dirigiendo su carrito hacia la salida. Ven, vamos. Si nos damos prisa, podremos seguir los expresos de Hogwarts. Y abriéndose paso a través de la multitud de muggles curiosos, salieron de la estación y regresaron a la calle lateral donde habían parqueado el viejo Ford Angel. Ron abrió el gran maletero con unos golpes de varita mágica. Metieron dentro de los baúles, dejaron a Hedwig en el asiento de atrás y se acomodaron delante. Comprueba que no nos ve nadie, le pidió Ron, arrancando el auto con otro golpe de varita. Harry sacó la cabeza por la ventanilla. El tráfico retumbaba por la avenida que tenía delante, pero su calle estaba despejada. Vía libre, dijo Harry. No pulsó un diminuto botón plateado que había en el tablero y el auto desapareció con ellos. Harry notaba el asiento vibrar debajo de él. Oía el motor, sentía sus propias manos en las rodillas y las gafas en la nariz, pero a juzgar por lo que veía, se había convertido en un par de ojos que flotaban a 1 metro del suelo en una lúgubre calle llena de vehículos parqueados. En marcha, dijo a su lado la voz de Ron. Fue como si el pavimento y los sucios edificios que había a cada lado empezaran a caer y se perdieran de vista al ascender el auto. Al cabo de unos segundos tenían todo Londres bajo sus pies, impresionante y neblinoso. Entonces se oyó un ligero estallido y reaparecieron el auto. Ron y Harry. ¡Pacha!, dijo Ron, pulsando el botón del accionador de invisibilidad. Se ha estropeado. Los dos se pusieron a dar golpes. El auto desapareció, pero luego empezó a aparecer y desaparecer de forma intermitente. Agárrate, gritó Ron y apretó el acelerador. Como una bala, penetraron en las nubes algodonosas y todo se volvió neblinoso y gris. ¿Y ahora qué?, preguntó Harry, pestañeando ante la masa compacta de nubes que los rodeaba por todos lados. Tendríamos que ver el tren para saber qué dirección seguir, dijo Ron. Vuelve a descender, rápido. Descendieron por debajo de las nubes y se asomaron mirando hacia abajo con los ojos entornados. Ya lo veo, gritó Harry. Todo recto, por allí es. El expreso de Hogwarts corría debajo de ellos, parecido a una serpiente roja. Derecho, hacia el norte, dijo Ron, comprobando el indicador del tablero. Bueno, tendremos que comprobarlo cada media hora más o menos. Agárrate. Y volvieron a internarse en las nubes. Un minuto más salían al resplandor de la luz solar. Aquel era un mundo diferente. Las ruedas del auto rozaban el océano de esponjosas nubes y el cielo era una extensión inacabable de color azul intenso bajo un cegador sol blanco. Ahora solo tenemos que preocuparnos de los aviones, dijo Ron. Se miraron el uno al otro y rieron.
Tardaron mucho en poder parar de reír. Era como si hubieran entrado en un sueño maravilloso. Aquella, pensó Harry, era seguramente la manera ideal de viajar, pasando copos de nubes que parecían de nieve, en un auto inundado de luz solar cálida y luminosa, con una gran bolsa de dulces en la guantera, e imaginando las caras de envidia que pondrían Fred y George cuando aterrizaron con suavidad en la amplia explanada del césped delante del castillo de Hogwarts. Comprobaban regularmente el rumbo del tren a medida que avanzaban hacia el norte, y cada vez que bajaban por debajo de las nubes veían un paisaje diferente. Londres quedó atrás enseguida y fue reemplazado por campos verdes que dieron paso a brezales de color púrpura, aldeas con diminutas iglesias en miniatura y a una gran ciudad animada por automóviles que parecían hormigas de varios colores. Sin embargo, después de varias horas sin sobresaltos, Harry tenía que admitir que parte de la diversión se había esfumado. Los dulces les habían dado una sed tremenda y no tenían nada que beber. Harry y Ron se habían despojado de sus suéteres, pero al primero se le pegaba la camiseta al respaldo del asiento y a cada momento las gafas le resbalaban hasta la punta de la nariz empapada de sudor. Había dejado de maravillarse con las sorprendentes formas de las nubes y se acordaba todo el tiempo del tren que circulaba miles de metros más abajo, donde se podía comprar jugo de calabaza muy frío del carrito que llevaba una bruja gordita. ¿Por qué motivo no habrían podido entrar en el andén 9 3/4? No puede quedar muy lejos ya, ¿verdad?, dijo Ron con la voz ronca. Horas más tarde, cuando el sol se hundía en el lecho de nubes, tiñéndolas de un rosa intenso, listo para otra comprobación del tren. Este continuaba debajo de ellos, abriéndose camino por una montaña coronada de nieve. Se veía mucho más oscuro bajo el dosel de nubes. Ron apretó el acelerador y volvieron a ascender, pero al hacerlo, el motor empezó a chirriar. Harry y Ron intercambiaron miradas nerviosas. Seguramente es porque está cansado, dijo Ron. Nunca había hecho un viaje tan largo, y ambos hicieron como que no se daban cuenta de que el chirrido se hacía más intenso al tiempo que el cielo se oscurecía. Las estrellas iban apareciendo en el firmamento. Se hacía de noche. Harry volvió a ponerse el suéter, tratando de no dar importancia al hecho de que los parabrisas se movían despacio, como si protestaran. Ya queda poco, dijo Ron, dirigiéndose más al auto que a Harry. Ya queda muy poco, repitió, dando unas palmadas en el tablero con aire preocupado, cuando, un poco más adelante, volvieron a descender por debajo de las nubes. Tuvieron que usar la vista en busca de algo que pudieran reconocer. Allí, gritó Harry, de forma que Ron y Hedwig dieron un bote. Allí, delante mismo, en lo alto del acantilado se elevaba sobre el lago. Las numerosas torres y atalayas del castillo de Hogwarts se recortaban contra el oscuro horizonte. Para el auto había empezado a dar sacudidas y a perder velocidad. Vamos, dijo Ron para animar al auto, dando una ligera sacudida al volante. Vamos, que ya llegamos. El motor chirriaba. Del capó empezaron a salir delgados chorros de vapor. Harry se agarró muy fuerte al asiento cuando se orientaron hacia el lago. El auto osciló de manera preocupante. Mirando por la ventanilla, Harry vio la superficie calma, negra y cristalina del agua, un par de kilómetros por debajo de ellos. Ron aferrado al volante con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos de las manos. El auto volvió a tambalearse. Vamos, dijo Ron. Sobrevolaban el lago. El castillo estaba justo delante de ellos. Ron pisó el pedal a fondo. Oyeron un estruendo metálico seguido de un chisporreanteo y el motor se paró completamente. ¡Oh!, exclamó Ron en medio del silencio. La trompa del auto se inclinó irremediablemente hacia abajo. Caían cada vez más rápido, directos contra el sólido muro del castillo.
No, gritó Ron, girando el volante. Esquivaron el muro por unos centímetros y el auto viró, describiendo un pronunciado arco y planeó sobre los invernaderos y luego sobre la huerta y el oscuro césped, perdiendo altura sin cesar. Ron soltó el volante y se sacó del bolsillo de atrás la varita mágica. ¡Alto! ¡Alto! Gritó, dando unos golpes en el tablero y el parabrisas, pero todavía estaban cayendo en picada y el suelo se precipitaba contra ellos. ¡Cuidado con el árbol! Gritó Harry, cogiendo el volante, pero era demasiado tarde. ¡Paf! Con gran estruendo chocaron contra el grueso tronco del árbol y se dieron un gran golpe en el suelo. Del apoyado capo salió más humo. Hedwig daba chillidos de terror. A Harry le había salido un chichón del tamaño de una bola de golf en la cabeza tras golpearse contra el parabrisas y, a su lado, Ron emitió un gemido ahogado de desesperación. ¿Estás bien?, le preguntó Harry inmediatamente. Mi varita mágica, dijo Ron con voz temblorosa. Mira mi varita. Se había partido prácticamente en dos pedazos y la punta oscilada sujetaba solo por unas pocas astillas. Harry abrió la boca para decir que estaba seguro de que podrían recomponerla en el colegio, pero no llegó a decir nada. En aquel mismo momento algo golpeó contra los lados del auto con la fuerza de un toro que los embistiera y arrojó a Harry sobre Ron, al mismo tiempo que el techo del vehículo recibía otro golpe igualmente fuerte. ¿Qué ha pasado? Ron ahogó un grito al mirar por el parabrisas y Harry sacó la cabeza por la ventanilla en el preciso momento en que una rama, gruesa como una serpiente pitón, golpeaba en el auto destrozándolo. El árbol contra el que habían chocado los atacaba. El tronco dobló su inclinación inicial y azotaba con sus nudosas ramas pesadas como el plomo cada centímetro del auto que tenía a su alcance. ¡Ash! Gritó Ron cuando una rama retorcida golpeó en su puerta produciendo otra gran abolladura. El parabrisas tembló entonces bajo una lluvia de golpes de ramitas y una rama gruesa como un ariete aporreó con tal furia el techo que pareció que éste se hundía. ¡Escapemos!, gritó Ron, empujando la puerta con toda su fuerza, pero inmediatamente el salvaje latigazo de otra rama lo arrojó hacia atrás, contra el brazo de Harry. «Estamos perdidos», gimió, viendo combarse el techo. De repente, el suelo del auto comenzó a vibrar. El motor se ponía de nuevo en funcionamiento. «¡Marcha atrás!», gritó Harry, y el auto salió disparado. El árbol aún trataba de golpearlos, y pudieron oír el crujido de sus raíces cuando, en un intento de arremeter contra el auto que escapaba, casi se arranca del suelo. «Por poco», dijo Ron jadeando. «Así se hace, auto». El auto, sin embargo, había agotado sus fuerzas con dos golpes secos. Las puertas se abrieron. Harry sintió que su asiento se inclinaba hacia un lado y de pronto se encontró sentado en el húmedo césped. Unos ruidos sordos le indicaron que el auto estaba expulsando el equipaje del maletero. La jaula de Hedwig salió volando por los aires y se abrió de golpe. Y la lechuza salió emitiendo un fuerte chillido de enojo y voló apresuradamente y sin parar en dirección al castillo. A continuación, el automóvil, abollado y echando humo, se perdió en la oscuridad, emitiendo un ruido sordo y con las luces traseras encendidas como en un gesto de enfado. «¡Vuelve!», le gritó Ron, blandiendo la varita rota. «Mi padre me matará». Pero el auto desapareció de la vista con un último bufido del tubo de escape. «¿Es posible que tengamos esta suerte?», preguntó Ron, embargado por la tristeza mientras se inclinaba para recoger a Scabbers, la rata. «De todos los árboles con los que podíamos haber chocado, tuvimos que dar contra el único que devuelve los golpes». Se dio la vuelta para mirar el viejo árbol, que todavía agitaba sus ramas pavorosamente.
Vamos, dijo Harry, cansado. Lo mejor que podemos hacer es ir al colegio. No era la llegada triunfal que había imaginado. Con el cuerpo agarrotado, frío y magullado, cada uno cogió su baúl por el aro del extremo y los arrastraron por la ladera cubierta del césped hacia arriba, donde los esperaba las inmensas puertas de roble de la entrada principal. Me parece que ya ha comenzado el banquete, dijo Ron, dejando su baúl al pie de los escalones y acercándose sigilosamente para echar un vistazo a través de una ventana iluminada. Harry, ven a ver esto, es la lección. Harry se acercó a toda prisa y juntos contemplaron el gran comedor. Sobre 4 mesas abarrotadas de gente se mantenían en el aire innumerables velas, haciendo brillar los platos y las copas. Encima de las cabezas, el techo encantado que siempre reflejaba el cielo exterior estaba cuajado de estrellas. A través de la confusión de los sombreros negros y puntiagudos de Hogwarts, Harry vio una larga hilera de alumnos de primer año que con caras asustadas iban entrando en el comedor. Ginny estaba entre ellos. Era fácil de distinguir por el color intenso de su pelo, que revelaba su pertenencia a la familia Weasley. Mientras tanto, la profesora McGonagall, una bruja con gafas y con el pelo recogido en un apretado moño, ponía el famoso sombrero seleccionador de Hogwarts sobre un taburete delante de los recién llegados. Cada año, este sombrero viejo, remendado, raído y sucio, distribuía a los nuevos estudiantes en cada una de las 4 casas de Hogwarts: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin. Harry se acordaba bien de cuando se lo habían puesto, un año antes, y había esperado muy quieto la decisión que el sombrero le murmurara al oído. Durante unos escasos y horribles segundos, había temido que lo fuera a destinar a Slytherin, la casa que había dado más magos y brujas tenebrosos que ninguna otra, pero había acabado en Gryffindor, con Ron y Hermione y el resto de los Weasley. En el último trimestre, Harry y Ron habían contribuido a que Gryffindor ganara el campeonato de las casas, venciendo a Slytherin por primera vez en 7 años. Habían llamado a un niño muy pequeño, de pelo castaño, para que se pusiera el sombrero. Harry le dio la mirada hacia el profesor Dumbledore, el director, que se lleva contemplando la selección desde la mesa de los profesores, con su larga barba plateada y sus gafas de media luna brillando a la luz de las velas. Varios asientos más allá, Harry vio a Gilderoy Lockhart, vestido con una túnica color aguamarina, y al final estaba Hagrid, grande y peludo, apurando su copa. «Espera», dijo Harry a Ron en voz baja. «Hay una silla vacía en la mesa de los profesores. ¿Dónde está Snape?» Severus Snape era el profesor que menos le gustaba a Harry, y Harry resultó ser el alumno que menos le gustaba a Snape, que daba clases de pociones y era cruel, sarcástico y sentía aversión por todos los alumnos que no fuera de Slytherin, la casa a la que pertenecía. «A lo mejor está enfermo», dijo Ron, esperanzado. «Quizás se haya ido», dijo Harry, «porque tampoco esta vez ha conseguido el puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras». «O quizá lo han echado», dijo Ron con entusiasmo, «como todo el mundo lo odia». «O tal vez», dijo una voz glacial detrás de ellos, «quiere averiguar por qué no han llegado ustedes dos en el tren escolar». Harry se dio la vuelta. Allí estaba Severus Snape, con su túnica negra ondeando a la fría brisa. Era un hombre delgado de piel cetrina, nariz ganchuda y pelo negro y grasiento que le llegaba hasta los hombros. Y en aquel momento sonreía de tal modo que Ron y Harry comprendieron inmediatamente que se había metido en un gran lío. «Síganme», dijo Snape. Sin atreverse a mirarse el uno al otro, Harry y Ron siguieron a Snape escaleras arriba hasta el gran vestíbulo iluminado con antorchas, donde las palabras producían eco. Un delicioso olor de comida flotaba en el gran comedor, pero Snape los alejó de la calidez y la luz y los condujo abajo por la estrecha escalera de piedra que llevaba a las mazmorras. «Adentro», dijo, abriendo una puerta que se encontraba a mitad del frío corredor y señalando su interior.
Entraron temblando en la oficina de Snape. Los sombríos muros estaban cubiertos por estantes con grandes tarros de cristal, dentro de los cuales flotaban cosas verdaderamente gruesas, cuyo nombre en aquel momento a Harry no le interesaba en absoluto. La chimenea estaba apagada y vacía. Snape cerró la puerta y volvió la mirada hacia ellos. Así que el tren no es un medio de transporte digno para el famoso Harry Potter y su fiel compañero Weasley, dijo con voz menosa. ¿Quieren hacer una llegada a lo grande, muchachos? No, señor. Fue la barrera en la estación King Cross lo que... Silencio, dijo Snape con frialdad. ¿Qué han hecho con el auto? Ron tragó saliva. No era la primera vez que a Harry le daba la impresión de que Snape era capaz de leer el pensamiento, pero enseguida comprendió cuando Snape desplegó un ejemplar de El Profeta Vesperino de aquel mismo día. «Los han visto», les dijo enfadado, enseñándoles el titular. Muggles desconcertados por un Ford Anglia volador. Y comenzó a leer en voz alta. En Londres, dos Muggles están convencidos de haber visto un auto viejo sobrevolando la torre del edificio de correos. Al mediodía en Oxford, la señora Hetty Baylis, al tender la ropa, que el señor Angus Flint de Plivis informaron a la policía, etc. En total, 6 o 7 muggles. Tengo entendido que tu padre trabaja en la oficina contra el uso indebido de artefactos muggles, dijo, mirando a Ron y sonriendo de manera aún más desagradable. Vaya, vaya, su propio hijo. Harry sintió como si una de las ramas más grandes del árbol furioso acabara de golpearle en el estómago. Si alguien averiguara que el señor Weasley había encantado el auto, no se le había ocurrido pensar en eso. He percibido, en mi examen del parque, que un ejemplar muy valioso de sauce boxeador parece haber sufrido daños considerables, prosiguió Snape. Ese árbol nos ha hecho más daño a nosotros que nosotros a... Se le escapó Ron. Silencio, interrumpió de nuevo Snape. Por desgracia, ustedes no pertenecen a mi casa y la decisión de expulsarlos no me corresponde a mí. Voy a buscar a las personas a quienes compete esa gata decisión. Esperen aquí. Ron y Harry se miraron, palideciendo. Harry ya no sentía hambre, sino un tremendo mareo. Trató de no mirar hacia el estante que había detrás del escritorio de Snape, donde en un gran tarro con líquido verde flotando, una cosa muy larga y delgada. Si Snape había ido en busca de la profesora McGonagall, jefa de la casa de Gryffindor, su situación no iba a mejorar mucho. Ella podía ser mejor que Snape, pero era muy estricta. 10 minutos después, Snape volvió y se confirmó que era la profesora McGonagall quien lo acompañaba. Harry había visto en varias ocasiones a la profesora McGonagall, pero o bien había olvidado lo tensos que podía poner los labios, o es que nunca la había visto tan enfadada. Ella levantó su varita al entrar. Harry y Ron se estremecieron, pero ella simplemente apuntaba hacia la chimenea, donde las llamas empezaron a brotar al instante. Siéntense, dijo, y los dos se retiraron a sus sillas que había al lado del fuego. Explíquense, añadió. Sus gafas brillaban inquietantemente. Ron comenzó a narrar toda la historia, empezando por las barreras de la estación, que no los había dejado pasar. Así que no teníamos otra opción, profesora. No pudimos coger el tren. ¿Y por qué no enviaron una carta por medio de un búho? Imagino que tienen alguno, dijo fríamente la profesora McGonagall a Harry. Harry se quedó mirándola con la boca abierta. Ahora que la profesora lo mencionaba, parecía obvio que aquello era lo que tenían que haber hecho. No lo pensé. Eso, observó la profesora McGonagall. Es evidente. Llamaron a la puerta de la oficina y Snape la abrió. Contentísimo. Era el director, el profesor Dumbledore. Harry tenía todo el cuerpo agarrotado. La expresión de Dumbledore era de una severidad inusitada. Miró de tal forma a los dos alumnos que tenían debajo de su gran nariz aguileña, que en aquel momento Harry habría preferido estar con Ron recibiendo los golpes del sauce boxeador. Hubo un prolongado silencio, tras el cual Dumbledore dijo: «Por favor, explíqueme por qué lo han hecho».
Habría sido preferible que hubiera gritado. A Harry le pareció horrible el tono decepcionado que había en su voz. No sabía por qué, pero no podía mirar a Dumbledore a los ojos y habló con la mirada clavada en sus rodillas. Se lo contó todo. Sabó lo que el señor Weasley era el propietario del auto encantado, simulando que Ron y Giles habían encontrado un auto volador a la salida de la estación. Supuso que Dumbledore los interrogaría inmediatamente al respecto, pero no preguntó nada sobre el vehículo. Cuando Harry acabó, el director simplemente siguió mirándolos a través de sus gafas. Iremos a recoger nuestras cosas, dijo Ron en un tono de voz desesperado. ¿Qué quiere decir, Weasley? Bramó la profesora McGonagall. Bueno, van a expulsarnos, ¿no? Dijo Ron. Harry miró al Dumbledore. Hoy no, señor Weasley, dijo el director, pero quiero dejar claro que lo que han hecho es muy grave. Esta noche escribiré a sus familias. He de advertirles también que si vuelven a hacer algo parecido, no tendré más remedio que expulsarlos. Por la expresión de Snape parecía como si solo se hubieran suprimido las navidades. Se aclaró la garganta y dijo, Profesor Dumbledore, estos muchachos han transgresado. Debido al decreto para la restricción de la magia en menores de edad, han causado daños graves en un árbol muy antiguo y valioso. Creo que actos de esta naturaleza corresponderá a la profesora McGonagall imponer el castigo a estos muchachos. Severus, dijo Dumbledore con tranquilidad, pertenecen a su casa y están, por tanto, bajo su responsabilidad. Se dio la vuelta hacia la profesora McGonagall. Tengo que regresar al banquete, Minerva. He de comunicarles unas cuantas cosas. Vamos, Severus. Hay una torta de crema que tiene muy buena pinta y quiero probarla. Al salir de la oficina, Snape dirigió a Ron y Harry una mirada envenenada. Se quedaron con la profesora McGonagall, que todavía los miraba como un águila enfurecida. Lo mejor será que vayas a la enfermería, Weasley. Estás sangrando. No es nada, dijo Ron, frotando enseguida con la manga la herida que tenía en la ceja. Profesora, quisiera ver la lección de mi hermana. La ceremonia de selección ya ha concluido, dijo la profesora McGonagall. Tu hermana también está en Gryffindor. Bien, dijo Ron. Y hablando de Gryffindor, empezó a decir severamente a la profesora McGonagall. Pero Harry le interrumpió. Profesora, cuando nosotros cogimos el auto, el año aún no había comenzado, así que, en realidad, a Gryffindor no habría que quitarles puntos, ¿no? Dijo mirándola con temor. Con temor. La profesora McGonagall le dirigió una mirada penetrante, pero Harry estaba seguro de que había estado a punto de sonreír. Tenía los labios menos tensos, eso era evidente. No quitaremos puntos a Gryffindor, dijo ella, y Harry se sintió muy aliviado. Pero ustedes dos serán castigados. Eso era menos malo de lo que Harry se había temido. En cuanto a que Dumbledore escribiera a los Dursley, le daba lo mismo. Harry sabía perfectamente que ellos lamentarían que el sauce boxeador no lo hubiera aplastado. La profesora McGonagall volvió a levantar su varita y apuntó con ella al escritorio de Snape. Sonó un splop y apareció un gran plato de sándwich, 2 copas de plata y una jarra de jugo frío de calabaza. Comerán aquí y luego se irán directamente al dormitorio, indicó. Yo también tengo que volver al banquete. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Ron profirió un silbido bajo y prolongado. Creí que no nos salvábamos, dijo, cogiendo un sándwich. Y yo también, contestó Harry, haciendo lo mismo. Pero ¿cómo es posible que tengamos tal mala suerte? Dijo Ron con la boca llena de jamón y pollo. Fred y George deben de haber volado en ese auto 5 o 6 veces y nunca los ha visto ningún muggle. Tragó y volvió a dar otro bocado. ¿Y por qué no pudimos atravesar la barrera?
Harry se encogió de hombros. Tendremos que andarnos con mucho cuidado de ahora en adelante, dijo, y tomó un refrescante trago de jugo de calabaza. Si al menos hubiéramos podido subir al banquete. Ella no quería que hiciéramos ningún alarde, dijo Ron inteligentemente. No quiere que nadie llegue a pensar que está bien eso de llegar volando en un auto. Cuando hubieron comido todos los sándwiches que podían, en el plato iban apareciendo más conforme los engullían. Se levantaron y salieron del despacho y tomaron el camino que llevaba a la torre de Gryffindor. El castillo estaba en calma, parecía que el banquete había concluido. Pasaron por delante de retratos, parlantes y armaduras que chirriaban y subieron por la escalera de piedra hasta que llegaron finalmente al corredor, donde, oculta detrás de una pintura al óleo que representaba a una mujer gorda vestida con un vestido de seda rosa, estaba la entrada secreta de la torre de Gryffindor. La contraseña, exigió ella al verlos acercarse. Esto, dijo Harry. No conocían la contraseña del nuevo año porque aún no habían visto ningún prefecto, pero casi al instante les llegó la ayuda. Detrás de ellos se oyeron unos pasos veloces y al darse la vuelta vieron a Hermione que corría a ayudarles. Están aquí. ¿Dónde se habían metido? Corren los rumores más absurdos. Alguien decía que los habían expulsado por haber tenido un accidente con un autovolador. Bueno, no nos han expulsado, le garantizó Harry. ¿Quieres decir que han venido hasta aquí volando?, preguntó Hermione, en un tono de voz casi tan duro como el de la profesora McGonagall. Ahórrate el sermón, dijo Ron impaciente, y dinos cuál es la nueva contraseña. Él murmuró, dijo Hermione deprisa, pero eso no es la cuestión. No puedo terminar lo que estaba diciendo, sin embargo, porque el retrato de la señora gorda se abrió y se oyó una repentina ovación. Al parecer, en la casa de Gryffindor todos estaban despiertos y abarrotaban la sala circular común de pie sobre las mesas revueltas y las mullidas butacas, esperando que ellos llegaran. Unos cuantos brazos aparecieron por el hueco de la puerta secreta para tirar de Ron y Harry hacia adentro, y Hermione entró detrás de ellos. ¡Formidable!, gritó Lee Jordan, soberbio. ¡Qué llegada! Han volado en un auto hasta el sauce boxeador. La gente hablará de esta proeza durante años. ¡Bravo!, dijo un estudiante de quinto año, con quien Harry no había hablado nunca. Alguien le daba palmadas en la espalda como si acabara de ganar un maratón. Fred y George se abrieron camino hasta la primera fila de la multitud y dijeron al mismo tiempo: ¿por qué no nos llamaron? Ron estaba azorado, sonreía sin saber qué decir. Harry se fijó en alguien que no estaba en absoluto contento. Al otro lado de la multitud de emocionados estudiantes de primero, vio a Percy, que se trataba de acercarles para reñirlos. Harry le dio a Ron con el codo en las costillas y señaló a Percy con la cabeza. Inmediatamente, Ron entendió lo que quería decir. Tenemos que subir. Estamos algo cansados, dijo, y los dos se abrieron paso hacia la puerta, que había al otro lado de la estancia. Quedaba una escalera de caracol que a los dormitorios. Buenas noches, dijo Harry a Hermione, dándose la vuelta. Ella tenía la misma cara de enojo que Percy. Consiguieron alcanzar el otro extremo de la sala común, recibiendo palmadas en la espalda, y al fin llegaron a la tranquilidad desde la escalera. La subieron deprisa, derecho hasta el final, hasta la puerta de su antiguo dormitorio, que ahora lucía un letrero que indicaba segundo año. Penetraron en la estancia que ya conocían. Tenía forma circular con sus 5 camas adolescentes con terciopelo rojo y sus ventanas elevadas y estrechas. Les habían subido los baúles y los habían dejado a los pies de sus camas respectivas. Ron sonrió a Harry con una expresión de culpabilidad. Sé que no tendría que haber disfrutado de este recibimiento, pero la verdad es que la puerta del dormitorio se abrió y entraron los demás chicos del segundo año de la casa de Gryffindor. Seamus, Finnegan, Tim Thomas y Neville Longbottom. Increíble, dijo Seamus. Formidable, dijo Tim.
Alucinante, dijo Neville, sobrecogido. Harry no pudo evitarlo, él también sonrió. Capítulo 6. Gilderoy Lockhart. Al día siguiente, sin embargo, Harry apenas sonrió ni una vez. Las cosas fueron de mal en peor desde el desayuno en el gran comedor. Bajo el techo encantado, que aquel día estaba de un triste color gris, las 4 grandes mesas correspondientes a las 4 casas estaban repletas de soperas con avena cocida, bandejas de arenques ahumados, montones de tostadas y platos con huevos y tocineta. Harry y Ron se sentaron en la mesa de Gryffindor junto a Hermione, que tenía su ejemplar de Viajes con los vampiros abierto y apoyado contra una taza de leche. La frialdad con que ella dijo «buenos días» hizo pensar a Harry que todavía le reprochaba la manera en que habían llegado al colegio. Neville Longbottom, por el contrario, los saludó alegremente. Neville era el muchacho de cara redonda, propenso a los accidentes, y era la persona con peor memoria de entre todas las que Harry había conocido nunca. «El corredor llegará en cualquier momento», comentó Neville. «Supongo que mi abuela me envía las cosas que me he olvidado». Efectivamente, Harry acababa de empezar su avena cuando un centenar de búhos penetraron con gran estrépito en la sala, volando sobre sus cabezas, dando vueltas por la estancia y dejando caer cartas y paquetes sobre la alborotada multitud. Un gran paquete de forma irregular rebotó en la cabeza de Neville y un segundo después, una cosa gris cayó sobre la taza de Hermione, salpicándolos a todos de leches y plumas. «Errol», dijo Ron, sacando por las patas al empapado búho. Errol se desplomó sin sentido sobre la mesa, con las patas hacia arriba y un sobre rojo y mojado en el pico. «No», exclamó Ron. «No te preocupes, no está muerto», dijo Hermione, tocando a Harry con la punta del dedo. «No es por eso, sino por esto». Ron señalaba el sobre rojo. A Harry no le parecía que tuviera nada de particular, pero Ron y Neville lo miraban como si pudiera estallar en cualquier momento. «¿Qué pasa?», preguntó Harry. «Me han enviado un vociferador», dijo Ron con un hilo de voz. «Será mejor que lo abra, Ron», dijo Neville en un tímido susurro. «Si no lo hiciera, sería peor. Mi abuela una vez me envió uno, pero no lo abrí y...» tragó saliva. «Fue horrible». Harry contempló los rostros aterrorizados y luego el sobre rojo. «¿Qué es un vociferador?», preguntó. Pero Ron fijaba toda su atención en la carta, que había empezado a humear por las esquinas. «Ábrela», urgió Neville. «Será cuestión de unos pocos minutos». Ron alargó una mano temblorosa, le quitó a Harry el sobre del pico con mucho cuidado y lo abrió. Neville se tapó los oídos con los dedos. Harry no comprendió por qué lo había hecho hasta una fracción de segundos después. Por un momento creyó que el sobre había estallado en el salón. Se oyó un bramido tan potente que desprendió polvo del techo. «Robar el auto. No me habría extrañado que te expulsaran. Espera a que te coja. Supongo que no te has parado a pensar lo que sufrimos tu padre y yo cuando vimos que el auto no estaba». Los gritos de la señora Weasley, 100 veces más fuertes de lo normal, hacían tintinear los platos y las cucharas en la mesa y reverberaban en los muros de piedra de manera ensordecedora. En el salón, la gente se daba la vuelta hacia todos lados para ver quién era el que había recibido el vociferador, y Ron se encogió tanto en el asiento que solo se le veía la frente colorada. «Esta noche la carta de Dumbledore. Creí que tu padre se moría de la vergüenza. No te hemos criado para que te comportes así. Harry y tú podrían haberse matado». Harry se había estado preguntando cuándo aparecería su nombre. Trataba de hacer como que no oía la voz que le estaba perforando los tímpanos. Completamente disgustado, en el trabajo de tu padre están haciendo indagaciones. Todo por culpa tuya. Y si vuelvas a hacer otra, por pequeña que sea, te sacaremos del colegio. Se hizo un silencio en el que resonaban aún las palabras de la carta. El sobre rojo, que había caído al suelo, ardió y se convirtió en cenizas.
Harry y Ron se quedaron aturdidos, como si un maremoto les hubiera pasado por encima. Algunos se rieron, y poco a poco el habitual alboroto retornó al salón. Hermione cerró el libro de viajes con los vampiros y miró a Ron, que seguía encogido. Bueno, no sé lo que esperaba Ron, pero tú no me digas que me lo merezco, atajó Ron. Harry apartó su plato de hojuelas. El sentimiento de culpabilidad le revolvía la tripa. El señor Weasley afrontará una investigación en su trabajo después de todo lo que los padres de Ron habían hecho por él durante el verano. Pero Harry no tuvo demasiado tiempo para pensar en aquello, porque la profesora McGonagall recorría la mesa de Gryffindor, entregando los horarios. Harry cogió el suyo y vio que tenía en primer lugar 2 horas de herbología con los de la casa de Hufflepuff. Harry, Ron y Hermione abandonaron juntos el castillo, cruzaron la huerta por el camino y se dirigieron a los invernaderos donde crecían las plantas mágicas. El vociferador había tenido al menos un efecto positivo. Parecía que Hermione consideraba que ya habían tenido suficiente castigo y volvió a mostrarse amable con ellos. Al dirigirse a los invernaderos, vieron al resto de la clase congregada en la puerta, esperando a la profesora Sprout. Harry, Ron y Hermione acababan de llegar cuando la vieron acercarse con paso decisivo a través de la explanada, acompañada por Gilder y Lockhart. La profesora Sprout llevaba un montón de pendas en los brazos y sintiendo otra punzada de remordimiento, Harry vio a lo lejos que el sauce boxeador tenía varias de sus ramas en cabestrillo. La profesora Sprout era una bruja pequeña y rechoncha que llevaba un sombrero remendado sobre la cabellera suelta. Generalmente su ropa siempre estaba manchada de tierra, y si tía Petunia hubiera visto cómo llevaba las uñas, se habría desmayado. Gilderoy Lockhart, sin embargo, iba inmaculado con su túnica amplia de color turquesa y su pelo dorado que brillaba bajo un sombrero igualmente turquesa con ribetes de oro perfectamente colocado. «Hola, ¿qué hay?», saludó Lockhart sonriendo al grupo de estudiantes. Estaba explicando a la profesora Sprout la manera en que hay que curar a un sauce boxeador, pero no quiero que piensen que sé más que ella de botánica. Lo que pasa es que en mis viajes me he encontrado varias de esas especies exóticas y... Hoy iremos al invernadero 3, muchachos, dijo la profesora Sprout, que parecía claramente disgustada, lo cual no concordaba en absoluto con el buen humor habitual en ella. Se oyeron murmullos de interés. Hasta entonces solo habían trabajado en el invernadero 1. En el invernadero 3 había plantas mucho más interesantes y peligrosas. La profesora Sprout cogió una llave grande que llevaba al cinto y abrió con ella la puerta 3. A Harry le llegó el olor de tierra húmeda y el abono mezclado con el perfume intenso de unas flores gigantes del tamaño de un paraguas que colgaban del techo. Se disponía a entrar detrás de Ron y Hermione cuando Lockhart lo detuvo sacando la mano rápidamente. «Harry, quería hablar contigo, profesor Sprout. No le importa si retengo a Harry un par de minutos, ¿verdad?». A juzgar por la cara que puso el profesor Sprout, sí le importaba, pero Lockhart añadió, «Solo un momento», y le cerró la puerta del invernadero en las narices. «Harry», dijo Lockhart, sus grandes dientes blancos brillaban al sol cuando movía la cabeza. «Harry, Harry, Harry». Harry no dijo nada. Estaba completamente perplejo. No tenía idea de qué se trataba. Estaba a punto de decírselo cuando Lockhart prosiguió. «Nunca nada me había impresionado tanto como esto. Llegar a Hogwarts volando en un auto. Claro que enseguida supe por qué lo habías hecho. Se veía a la legua. Harry, Harry, Harry». Era increíble cómo las arreglaba para enseñar todos los dientes, incluso cuando no estaba hablando. «Te metí el gusanito de la publicidad, ¿eh?», dijo Lockhart. «¿La has encontrado al gusto? Te viste compartiendo conmigo la primera página del periódico y no pudiste
resistir salir de nuevo. No, profesor, verá. Harry, dijo Lockhart, cogiéndolo por el hombro. Lo comprendo, es natural. Quiero probar un poco más una vez que uno le ha cogido el gusto, y me avergüenzo de mí mismo por habértelo hecho probar, porque era lógico que se tuviera la cabeza. Pero mira, muchacho, no puedes ir volando en auto para convertirte en noticia. Tienes que tomártelo con calma, ¿de acuerdo? Ya tendrás tiempo para esas cosas cuando estés mayor. Sí, ya sé lo que estás pensando. Es muy fácil para él, siendo ya un mago de fama internacional. Pero cuando yo tenía 12 años, era tan poco importante como tú ahora. De hecho, creo que era menos importante. Quiero decir que hay gente que ha oído hablar de ti, ¿no? Por todo ese asunto con el que no debe ser nombrado. Contempló la cicatriz en forma de rayo que Harry tenía en la frente. Lo sé. No es tanto como ganar 5 veces seguidas el premio a la sonrisa más encantadora, concedido por la revista Corazón de Bruja, como he hecho yo, pero por algo hay que empezar. Le guiñó un ojo a Harry y se alejó con paso seguro. Harry se quedó atónico de unos instantes y luego, recordando que tenía que estar ya en el invernadero, abrió la puerta y entró. La profesora Sprout estaba en el centro del invernadero, detrás de una mesa montada sobre caballetes. Sobre la mesa había unas 20 orejeras. Cuando Harry ocupó su sitio entre Ron y Hermione, la profesora dijo: «Hoy nos dedicaremos a replantar mandrágoras. Vemos. ¿Quién puede decirme qué propiedades tiene la mandrágora?». Sin que nadie se sorprendiera, Hermione fue la primera en alzar la mano. La mandrágora, o mandrágula, es un reconstituyente muy eficaz, dijo Hermione, en un tono que daba la impresión, como de costumbre, de que se había tragado el libro de un texto. Se utiliza para volver a su estado original a la gente que ha sido transformada o encantada. Excelente. 10 puntos para Gryffindor, dijo la profesora Sprout. La mandrágora es un ingrediente esencial en muchos antídotos, pero sin embargo, también es peligrosa. ¿Quién me puede decir por qué? Al levantar de nuevo velozmente la mano, Hermione casi se lleva por delante las gafas de Harry. El llanto de la mandrágora es fatal para quien lo oye, dijo Hermione instantáneamente. Exacto, 10 puntos más, dijo la profesora Sprout. Bueno, las mandrágoras que tenemos aquí son aún muy jóvenes. Mientras hablaba, señalaba una fila de bandejas hondas, y todos se echaron hacia adelante para ver mejor. Un centenar de pequeñas plantas con sus hojas de color verde violáceo crecían en fila. A Harry, que no tenía ni idea de lo que Hermione había querido decir con lo de el llanto de la mandrágora, le parecía completamente vulgares. Pónganse en unas orejeras cada uno, dijo la profesora Sprout. Hubo un forcejeo porque todos querían coger la única que no era ni de peluche ni de color rosa. Cuando les digo que se las pongan, asegúrense de que sus oídos queden completamente tapados, dijo la profesora Sprout. Cuando se las puedan quitar, levantaré el pulgar, ¿de acuerdo? Pónganse las orejeras. Harry se las puso rápidamente y sonorizaban completamente los oídos. La profesora Sprout se puso unas de color rosa, se remangó, cogió firmemente una de las plantas y tiró de ella con fuerza. Harry dejó de escapar un grito de sorpresa que nadie pudo oír. En lugar de raíces, surgió de la tierra un niño recién nacido, pequeño, lleno de barro y extremadamente feo. Las hojas le salían directamente de la cabeza. Tenía la piel de un color verde claro con manchas y se veía que estaban llorando con toda la fuerza de sus pulmones. La profesora Sprout cogió una maceta grande de debajo de la mesa, metió dentro la mandrágora y la cubrió con tierra abonada, negra y húmeda, hasta que solo quedaron visibles las hojas. La profesora Sprout se sacudió las manos, levantó el pulgar y se quitó ella también las orejeras. Como nuestras mandrágoras son solo plantones pequeños, sus llantos todavía no son mortales, dijo con toda tranquilidad, como si lo que acababa de ser no fuera más impresionante que regar una begonia.
Sin embargo, los dejarían inconscientes durante varias horas, y como estoy segura de que ninguno de ustedes quiere perderse su primer día de clases, asegúrese de ponerse bien las orejeras para hacer el trabajo. Ya les avisaré cuando sea hora de recoger. 4 por bandeja, hay suficientes macetas aquí. La tierra abonada está en aquellos sacos, y tengan mucho cuidado con la tentácula venenosa, porque les están saliendo los dientes. Mientras hablas, dio un fuerte manotazo a una planta roja con espinas, haciendo que retirara los largos tentáculos que se habían acercado a su hombro muy disimulada y lentamente. Harry, Ron y Hermione compartieron su bandeja con un muchacho de Hufflepuff que Harry conoció de vista, pero con quien no había hablado nunca. Justin Fletcher, dijo alegremente, dándole la mano a Harry. Claro que sé quién eres, el famoso Harry Potter, y tú eres Hermione Granger, siempre la primera en todo. Hermione sonrió al estrecharle la mano, y Ron Weasley, ¿no era tuyo el autovolador? Ron no sonrió. Obviamente, todavía se acordaba del vociferador. Ese Lockhart es famoso, ¿verdad? Dijo contento Justin, cuando empezaban a llenar sus macetas con estiércol de dragón. ¡Qué tipo más valiente! ¿Ha leído sus libros? Yo me habría muerto de miedo si un hombre lobo me hubiera acorralado en una cabina de teléfonos, pero él se mantuvo sereno. Quizás, formidable. Me habían reservado ocupo en Eton, pero estoy muy contento de haber venido aquí. Naturalmente, mi madre estaba algo angustiada, pero desde que le hice leer los libros de Lockhart, empezó a comprender lo útil que puede resultar tener en la familia un mago bien instruido. Después, ya no tuvieron muchas posibilidades de charlar. Se habían vuelto a poner las orejeras y tenían que concentrarse en las mandrágoras. Para la profesora Sprout había resultado muy fácil, pero en realidad no lo era. A las mandrágoras no les gustaba salir de la tierra, pero tampoco parecía que quisieran volver a ella. Se retorcían, pataleaban, sacudían sus pequeños puños y rechinaban los dientes. Harry se pasó 10 minutos largos intentando meter una particularmente gorda en la maceta. Al final de la clase, Harry, al igual que los demás, estaban empapado en sudor. Le dolían varias partes del cuerpo y estaba lleno de tierra. Volvieron al castillo para lavarse un poco, y los de Gryffindor se fueron corriendo a la clase de transformaciones. Las clases de la profesora McGonagall eran siempre muy duras, pero aquel primer día resultó especialmente difícil. Todo lo que Harry había aprendido el año anterior parecía haberse ido de la cabeza durante el verano. Tenía que convertir un escarabajo en un botón, pero lo único que lograba era cansar al escarabajo, porque cada vez que este esquivaba la varita mágica se caía del pupitre. A Ron aún le iba peor. Había recompuesto su varita con un poco de cinta adhesiva que le habían dado, pero parecía que la reparación no había sido suficiente. Crujía y echaba chispas en los momentos más raros. Y cada vez que Ron intentaba transformar su escarabajo, quedaba envuelto en un espeso humo gris que olía a huevo podrido. Incapaz de ver lo que hacía, aplastó el escarabajo con un codo sin querer y tuvo que pedir otro a la profesora McGonagall. No le hizo mucha gracia. Harry se sintió aliviado al oír la campana de la comida. Sintió el cerebro como una esponja escurrida. Todos salieron ordenadamente de la clase, salvo él y Ron, que todavía estaba dando golpes furiosos desde el pupitre con la varita. Trasto inútil, que no sirves para nada.